Previamente, en la carta de Éxodo. Me había infiltrado en el ducto de ventilación. Eliminaron a 2 colonos de nuestra arca. Soltaremos a los Carnidax todas las noches. ¿Qué es este lugar bajo suelo marciano? Capítulo 5. Los laboratorios Alfa. Una historia producida por la radio de León. Sonidos secos de disparos se escucharon en la distancia, rompiendo el silencio opresivo del lugar. Pero no provenían del militar que casi me descubre momentos antes. El ruido venía de otro sector, un eco metálico que retumbaba por los pasillos angostos y fríos. Pronto supe de dónde. La puerta de aquella habitación se abrió lentamente, con un chirrido bajo que hizo vibrar mis nervios. Otro militar ingresaba, y con él traía a 2 colonos más. Ambos estaban atados y caminaban tambaleantes, con la mirada perdida y los labios temblando. Suplicaban por su vida con voces rotas, apenas audibles. El militar que los había traído sacó un revólver sin decir palabra y, con un solo disparo, eliminó a uno sin piedad. El otro colono quedó paralizado, horrorizado, incapaz de emitir siquiera un sonido, como si el shock lo hubiera atrapado en un vacío de pensamiento. El militar cargó una vez más su revólver y apuntó directo a la cabeza del colono que seguía vivo. ¿Dónde está el resto de tu colonia?, preguntó con una frialdad que helaba la sangre. Como hallaron este lugar, añadió, sin apartar la mirada de su objetivo. El colono guardó silencio. Ni siquiera parecía tener fuerzas para hablar. El militar que inicialmente estaba vigilando la habitación decidió intervenir. Llevémoslo con el coronel Reyal, dijo en un tono seco. Lo torturaremos hasta que hable, o será comida de Carnidax. Si hacía algo, si me atrevía a mover un solo dedo fuera de lugar, comprometería la seguridad del resto que se hallaban escondidos en algún punto de estas instalaciones. Esa certeza me golpeó como un ladrillo helado en el pecho. Me repetí que no podía actuar, que cualquier intento impulsivo sería un error irreversible. La sensación de impotencia me calaba los huesos. Lo único que me quedaba era observar, retener cada detalle, y obtener la mayor cantidad de información posible. Necesitaba averiguar qué era este lugar en realidad. Las palabras que había escuchado poco antes retumbaban en mi cabeza: laboratorios Alfa. La forma en que las habían pronunciado no sonaba casual, parecía algo cargado de significado. Un nombre que escondía más de lo que revelaba. Cada paso que daba en mi mente solo generaba más preguntas, y cada una me pesaba como una losa. ¿Qué se suponía que pasaba en este lugar? ¿Qué clase de actividad se realizaba aquí? No había respuestas, solo la creciente inquietud que me mantenía con los músculos tensos. Tenía que seguir adelante, aunque eso significara adentrarme más en la oscuridad. Me obligué a seguir avanzando por los ductos de ventilación, arrastrando mi cuerpo con movimientos lentos y medidos, sintiendo el roce metálico bajo mis manos y rodillas. El aire era pesado, casi pegajoso, y cada metro ganado parecía una lucha contra el cansancio y la claustrofobia. Aún así, retroceder no era una opción, no podía volver sin información importante. El ducto se extendía como un laberinto interminable. Llevaba ya un buen rato moviéndome sin encontrar nada relevante. El lugar era inmenso, una estructura subterránea que parecía no tener fin. Conté el tiempo mentalmente, 30 minutos, luego 35, hasta que después de 40 minutos, por fin, encontré otra abertura. Me detuve a escuchar. Desde allí llegaban sonidos distintos, un rumor mecánico repetitivo, constante. No eran simples ventiladores o motores de aire. Lo que escuchaba tenía un ritmo y una precisión que me recordaban a maquinaria clínica. Era como si este sector de la instalación estuviera dedicado a algún tipo de procedimiento médico o experimental. Me acerqué con cautela a la rejilla y me asomé lo justo para ver. Lo que apareció ante mí me provocó un nudo en el estómago. Decenas de camillas estaban alineadas en filas perfectas, y sobre ellas había personas inmóviles o moviéndose apenas, tosiendo de forma débil y entrecortada. Sus rostros estaban pálidos, las miradas perdidas. La imagen era inquietante, casi espectral. La luz blanca y fría que iluminaba el lugar resaltaba cada detalle de esas figuras enfermas. Sus manos temblaban, algunos parecían murmurar cosas incoherentes, otros apenas respiraban. Todo era silencioso salvo por la tos intermitente y el zumbido constante de las máquinas que los rodeaban. En los bordes de esa sala había más militares, pero esta vez no se parecían a los que había visto antes. Llevaban máscaras antiguas y trajes protectores que les cubrían por completo. Se movían con pasos calculados, evitando cualquier contacto directo con los pacientes, como si el aire mismo de esa sala fuera un riesgo. Un pensamiento me atravesó como un rayo: ¿estaban enfrentando algún tipo de virus marciano? No era más que una pregunta, pero una tan peligrosa que me heló la sangre. La idea de que algo así estuviera aquí, bajo tierra, me hizo contener la respiración. Y,
Sin embargo, en lugar de respuestas, lo único que seguía llegando a mi mente eran más y más preguntas. Uno de los pacientes, recostado en una de las camillas más cercanas a la pared, comenzó de pronto a convulsionar. La tos, que hasta ese momento era intermitente, se volvió un estallido violento. Sangre oscura brotó de su boca y manchó la sábana blanquecina que lo cubría. El sonido de sus jadeos se mezcló con gritos apagados de dolor, resonando en la sala como un eco pesado. 2 militares que estaban vigilando la zona reaccionaron de inmediato. Sin pronunciar palabra, se acercaron con paso rápido, cada uno tomando un brazo del paciente, y lo arrastraron fuera de su camilla con brusquedad. El hombre apenas ofrecía resistencia, su cuerpo parecía flácido y quebradizo, y el rastro de sangre quedaba marcado en el suelo a cada tirón. Uno de los militares, con la voz apagada tras la máscara que llevaba, habló al otro mientras cruzaban el espacio en dirección a una puerta lateral. Parece que el tratamiento experimental aún tiene complicaciones, dijo con tono seco, como si lo que acababa de ocurrir fuera algo común. Sin detenerse, empujaron con el pie la pesada puerta de metal y la cruzaron, llevándose al moribundo por un pasillo contiguo. No hubo miradas de compasión, ni siquiera un atisbo de preocupación en sus movimientos. La forma en que arrastraban el cuerpo daba la impresión de que no lo llevaban a curarlo, sino a desecharlo en algún punto remoto de la instalación. Seguí observando desde la rejilla del ducto, intentando grabar cada detalle en mi memoria, pero un cambio súbito me obligó a centrar la atención en algo mucho más cercano. Sentí que alguien me estaba mirando. Fue entonces cuando los vi, unos ojos hundidos, apagados, pero fijos en mí. Eran los ojos de un paciente que yacía en una camilla justo debajo de mi posición. Sus párpados caían pesados, como si le costara mantenerlos abiertos, pero no apartaba la vista. No podía emitir ningún sonido, y su cuerpo estaba inmóvil, apenas levantándose con el esfuerzo de cada respiración. Sin embargo, aquella mirada, débil y desesperada, me alcanzó como un golpe directo. Su respiración era un susurro áspero, roto, pero lo suficiente para mostrarme que seguía consciente. Vi cómo, sin fuerzas para moverse, dejó que lágrimas silenciosas rodaran por su rostro. Ese gesto, tan frágil y tan humano, me atravesó. Entendí en ese instante que no estaba observando solo una operación militar. Lo que ocurría aquí afectaba a personas reales, que estaban atrapadas en algo que no comprendían. Un pensamiento se instaló en mi mente como un latido persistente. Tal vez había más gente a la que debía intentar poner a salvo. No podía apartar la idea de que estaban experimentando con ellos. Y lo más aterrador era que no sabía si lo hacían contra su voluntad, o si se trataba de su propia gente. ¿Un virus? ¿Era eso? ¿Era eso lo que estaba causando todo esto? La pregunta me hizo apretar los dientes. La impotencia subía como un calor insoportable por mi pecho. No tenía respuestas, pero sí la certeza de que no podía marcharme sin averiguarlo. Fue ahí cuando una idea empezó a formarse en mi cabeza. No era segura, ni mucho menos. De hecho, era una locura. Pero si quería obtener información realmente valiosa, necesitaba un acceso más cercano. Y para lograrlo, tendría que asumir riesgos que no estaba seguro de poder manejar. Sabía que debía buscar. Había un punto fijo, un lugar dentro de esta base donde seguramente los militares guardaban sus armas y uniformes. Si conseguía llegar ahí y hacerme con uno, podría moverme sin llamar demasiado la atención, al menos por un tiempo. Así que retomé mi avance por los túneles, esta vez con un objetivo claro. El recorrido fue largo y tedioso. El metal del ducto estaba frío bajo mis manos, y en más de una ocasión tuve que detenerme para escuchar si había pasos o voces cerca. Cada segundo que pasaba parecía más pesado que el anterior. Pasaron 2 horas enteras de rastreo y giros entre ductos antes de encontrar algo nuevo. Frente a mí, una apertura distinta a las anteriores dejaba ver un espacio más amplio. Me acerqué lo suficiente para comprobar a dónde conducía. Desde allí, pude observar que el ducto daba a una zona de almacenamiento. Vi cajas apiladas, compartimientos metálicos y el brillo de armamento colocado en estantes. El lugar parecía vacío, al menos en ese momento. Decidí que era mi oportunidad. Con extremo cuidado, retiré la rejilla, procurando que no hiciera ruido, y bajé lentamente, sintiendo que cada crujido metálico podía delatarme. Mis pies tocaron el suelo y permanecí quieto unos segundos, escuchando el silencio. Ante mí, la sala de almacenamiento se imponía. Varias filas de compartimientos organizaban cajas selladas y armas de distintos calibres. En algunas de ellas pude leer un sello en letras negras, Mars Industries, Industrias Marcianas. El nombre me hizo fruncir el ceño. A mi izquierda, junto a la puerta, había una pantalla encendida. Su luz parpadeante mostraba una lista interminable de nombres. Me acerqué lo suficiente para leer mejor y confirmé que parecía un sistema interno de control, vinculado a los laboratorios Alfa.
En la pantalla se detallaban datos, nombres completos, edades, y hasta la procedencia de los tripulantes de la base. Lo que más me sorprendió fue descubrir que algunos habían nacido en Marte, mientras que otros habían llegado desde la Tierra como parte de misiones que, por la información que veía, parecían totalmente confidenciales. No tenía tiempo que perder. Escuché un leve zumbido en el pasillo y supe que alguien podía entrar en cualquier momento. Abrí un compartimiento, tomé un uniforme militar y me lo puse rápidamente, ajustando las correas y el cierre sin preocuparme demasiado por la talla. Tenía que estar listo antes de que cualquier sombra cruzara esa puerta. La puerta se encontraba frente a mí, con un diseño metálico sólido, imponente, como si estuviera construida para resistir cualquier tipo de ataque o intento de forzamiento. No había ventanas ni rendijas visibles, tan solo un bloque uniforme de acero grisáceo que brillaba bajo la tenue iluminación blanca del pasillo. A su costado se encontraba un pequeño dispositivo de acceso, un lector que parecía interactuar con un tipo de tarjeta o pase que, evidentemente, yo no poseía. Su superficie parpadeaba en un color rojo constante, como recordándome mi condición de intruso. La ausencia de un pestillo o de mecanismos visibles me dejaba claro que era imposible abrirla sin la autorización adecuada. Decidí entonces retroceder un poco y buscar entre los módulos metálicos dispersos a lo largo de la sala de almacenamiento. Eran compartimientos rectangulares, incrustados contra la pared y con paneles translúcidos que dejaban entrever algunos objetos variados en su interior. Revisé uno de ellos y descubrí que contenía credenciales, tarjetas de distintos colores, placas identificatorias y dispositivos que no logré comprender de inmediato. Entre todos esos objetos, lo que más me llamó la atención fueron las etiquetas grabadas en relieve que acompañaban cada módulo. Industrias marcianas. El nombre se repetía en cada rincón, como si fuese la marca omnipresente que regía cada tecnología, cada registro y cada rincón de la base. Me incliné con cuidado y saqué una credencial. El material era ligero, pero resistente, y en su superficie metálica podía leerse con claridad un nombre grabado en letras pequeñas, frías, impersonales. La tarjeta tenía un chip insertado en su borde, claramente diseñado para ser leído por el dispositivo que bloqueaba la puerta. No sabía si funcionaría, pero era lo único que tenía a mi alcance. Tomé aire, me acerqué nuevamente al lector y pasé la credencial por la ranura, rezando para que aquel acto desesperado no levantara alguna alarma. El dispositivo emitió un sonido breve, un bip seco que retumbó en mis oídos como un golpe de martillo. El parpadeo rojo desapareció y fue reemplazado por una luz verde que iluminó el panel. Un zumbido metálico se escuchó de inmediato desde el interior de la puerta, como engranajes ocultos poniéndose en movimiento. Lentamente, la estructura comenzó a abrirse hacia adentro, revelando lo que se escondía tras ella. Lo que apareció ante mis ojos fue un pasillo amplio, mucho más ancho que los túneles por los que había pasado antes. El suelo estaba recubierto de un material metálico que vibraba con un murmullo bajo, como si bajo mis pies corrieran corrientes eléctricas constantes. A ambos lados del pasillo se erguían múltiples puertas más, todas idénticas en diseño, alineadas con precisión milimétrica. La sensación era opresiva, como si cada sección de aquel corredor escondiera secretos que no debía descubrir. Las paredes estaban recubiertas de cableado tecnológico que serpenteaba en todas direcciones, adherido con soportes metálicos que lo mantenían sujeto como venas artificiales recorriendo un cuerpo gigantesco. Entre los cables se intercalaban pantallas delgadas, holográficas, que mostraban en tiempo real estadísticas que no alcanzaba a comprender del todo, gráficos fluctuantes, cadenas interminables de números y códigos que parecían medir presión atmosférica, radiación y constantes vitales. Los colores vibrantes de los datos, azules, naranjas y verdes, parpadeaban como si todo el complejo estuviera vivo. El aire tenía un olor metálico intenso, como hierro y ozono mezclados, y la iluminación, proveniente de tubos empotrados en el techo, proyectaba un resplandor blanco que no dejaba ningún rincón en penumbras, generando un efecto clínico y deshumanizado. La instalación subterránea en la que me encontraba revelaba, poco a poco, su magnitud. El nivel de tecnología, el diseño estructural y la disposición de cada módulo dejaban en claro que no se trataba de un simple refugio marciano. Aquello era un complejo pensado para la investigación secreta, un lugar oculto a los ojos del público, levantado para operar al margen de cualquier escrutinio. Era evidente que no se trataba de instalaciones improvisadas, estaba frente a un centro de descubrimiento científico y militar de proporciones inimaginables. Y mientras mis pasos resonaban en aquel corredor interminable, comprendí con una creciente inquietud que apenas había arañado la superficie de lo que se encontraba oculto bajo la Tierra roja de Marte. Comencé a caminar por los pasillos con un ritmo contenido, midiendo cada paso. Personas con trajes de riesgo biológico cruzaban frente a mí, algunos inclinaban la cabeza como saludo, otros apenas se detenían un segundo para mirarme, convencidos de que era uno de ellos.
Mi decisión de colocarme la máscara antigas había sido crucial, aquel simple gesto me otorgaba el anonimato necesario en medio de un entorno cargado de tensión y vigilancia constante. Militares fuertemente armados recorrían los corredores en formación, sus botas resonaban sobre el suelo metálico con un eco firme que transmitía autoridad y amenaza. Entre ellos, doctores con batas blancas y protecciones plásticas corrían apresurados, sosteniendo tablas electrónicas donde registraban datos que yo no alcanzaba a comprender. La velocidad de sus movimientos y la urgencia en sus rostros indicaban que algo se estaba desarrollando en cada rincón de la instalación, un evento que parecía mantenerlos en alerta permanente. El ambiente estaba cargado de alarmas ocasionales, pitidos agudos que marcaban fallos en sistemas de contención o irregularidades que, para mí, eran incomprensibles. A cada lado de los pasillos, monitores digitales mostraban líneas de advertencia, protocolos de emergencia y códigos que parpadeaban en rojo. El lugar no era solo acelerado, sino caótico en su propia lógica, un orden extraño donde todos parecían saber qué hacer menos yo. Me di cuenta de que no estaba a salvo. Las cámaras de seguridad aparecían distribuidas en cada esquina, pequeñas esferas negras con luces diminutas que seguían cada movimiento. Sentí como si mi respiración resonara demasiado fuerte dentro de la máscara. Aquella sensación de vigilancia absoluta me mantenía con los músculos tensos, consciente de que un error, un gesto fuera de lugar, podía significar el final de mi improvisada infiltración. Avanzando entre aquel hormiguero humano, finalmente divisé un tramo distinto del pasillo. Unas escaleras metálicas que descendían hacia las profundidades de la instalación. En la pared, un letrero señalaba con letras pintadas, nivel 1. La pintura estaba desgastada, pero aún visible. Aquello me dio la pauta de que la instalación estaba dividida en niveles subterráneos, y que debía descender uno a uno para entender que eran realmente los llamados laboratorios alfa. Me acerqué a la escalera con cautela, cuidando que mis movimientos no atrajeran atención innecesaria. Cada baranda estaba oxidada y fría al tacto, y al comenzar a descender, escuché el chirrido de mis botas contra el metal viejo. La estructura parecía tener décadas de antigüedad, como si hubiera sido construida en otra época, oculta y olvidada bajo la superficie. El contraste con la modernidad del nivel superior me resultaba perturbador. Escalón tras escalón, la penumbra se hacía más densa. Las luces eran menos frecuentes, parpadeaban en intervalos irregulares y proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. El silencio reemplazaba al bullicio de arriba, creando un vacío sonoro que me oprimía el pecho. Cada paso hacia abajo era un alejamiento del mundo conocido y un ingreso hacia un territorio donde la lógica parecía diluirse. Al llegar al nivel 2, me encontré frente a un par de enormes puertas metálicas que se abrían desde el centro. Sus bordes mostraban marcas de corrosión, y el aire que escapaba por la ranura central era más pesado, casi denso, como si estuviera cargado de partículas invisibles que dificultaban la respiración. El silencio era opresivo, pero pronto fue quebrado. Un quejido. Lo escuché claro, provenía de algún punto profundo del nivel. Era un sonido humano, de dolor, un lamento apagado que me heló la sangre. Mis instintos me gritaban que retrocediera, pero mi curiosidad, o quizás la necesidad de comprender dónde estaba, me empujó hacia adelante. Aquel quejido no era el eco de una máquina, era el reflejo de alguien vivo sufriendo en las entrañas de ese lugar. Un pasillo amplio se abrió frente a mí. Las paredes estaban reforzadas con placas metálicas y señalizaciones pintadas en color amarillo indicaban: zona de mutación de genoma. El mensaje era claro, y sin embargo, avancé. Mis pasos resonaban huecos mientras atravesaba otra puerta automática que se deslizó lentamente a mi entrada. Lo que vi al otro lado me marcó para siempre. Filas enteras de camillas se extendían en la sala. Sobre ellas, pacientes. No eran pacientes comunes, sus cuerpos estaban cubiertos de deformidades grotescas. Protuberancias extrañas sobresalían de su piel. Algunos apenas se movían y otros temblaban de manera espasmódica. La peor parte era que muchos de ellos aún estaban conscientes, con los ojos abiertos, rogando con sus miradas. No necesitaba escuchar sus palabras para entender lo que pedían, suplicaban que todo terminara. El aire estaba impregnado de un olor insoportable, una mezcla de químicos y carne en descomposición. Me costaba mantener la respiración aún con la máscara puesta. Los sonidos eran una sinfonía macabra, gemidos apagados, respiraciones entrecortadas, susurros incomprensibles. La humanidad en esas camillas se había reducido a cuerpos que se resistían a morir, mientras algo los mantenía aferrados artificialmente a la vida. Una figura se movía entre ellos. Una persona con traje biológico completo caminaba con paso rutinario, sosteniendo una tabla electrónica donde registraba cada detalle. Se acercaba a cada camilla, revisaba los signos vitales, anotaba, y continuaba al siguiente sin mostrar la más mínima emoción. Era un proceso mecánico, deshumanizado, como si aquellos seres deformados no fueran más que muestras de laboratorio. La rutina era perturbadora en su normalidad.
Esa figura completaba su ronda, abandonaba la sala y reaparecía en otra sección para repetir exactamente el mismo procedimiento. No había compasión, no había pausa. Solo un ciclo interminable de observación y registro, como si el sufrimiento que presenciaba no tuviera valor alguno más allá de los datos recogidos. En medio de mi shock, 2 militares pasaron a mi lado, armados, observando con indiferencia la escena. Ni siquiera se inmutaron ante los gritos de dolor que llenaban el pasillo. Era evidente, aquí, el sufrimiento humano era irrelevante. En este lugar no existía ley, no existía moral. Solo un infierno cuidadosamente organizado, donde cada vida era reducida a un número en un experimento sin nombre. Me quedé quieto, con el corazón golpeando mi pecho desde adentro. Una sola frase recorría mi mente, clara y repetitiva: ¿qué clase de lugar era este? Sentí que el aire se volvía más denso, casi irrespirable, como si cada paso que daba hacia ese corredor absorbiera lentamente mi resistencia. El de la tableta terminó de anotar algo y desapareció por otra puerta automática que se cerró con un silbido metálico. Eso me dejó a solas con el murmullo de los pacientes que suplicaban por un final. Mis botas crujieron contra el suelo, y fue entonces cuando me percaté de que estaba manchado de un líquido rojizo seco, acumulado en patrones irregulares, como huellas que se habían arrastrado hasta perderse bajo una de las puertas laterales. Decidí seguir esas marcas. Eran más oscuras que el resto, recientes. Al acercarme, noté que la puerta estaba mal cerrada, como si alguien hubiese salido con prisa. Empujé apenas y el olor me golpeó con una violencia indescriptible, una mezcla entre cloro, carne putrefacta y metal oxidado. Casi vomité dentro de la máscara Antigas, pero logré contenerme. Dentro de esa habitación, la iluminación era tenue, con focos parpadeando como si estuvieran al borde de apagarse. A un costado había una mesa metálica inclinada, manchada de fluidos. Sobre ella, un cuerpo inmóvil con el abdomen abierto, sostenido por ganchos, con los órganos extraídos y colocados en frascos transparentes sobre un estante. Lo que más me perturbó fue que los ojos del cadáver estaban abiertos, vidriosos, fijos en un punto del techo, como si hubiera sido desvivido viendo lo que le hacían. Escuché un ruido metálico detrás de mí. Me giré bruscamente. 2 doctores con trajes biológicos empujaban otra camilla con algo cubierto bajo una lona. Se detuvieron justo al lado de la mesa, y cuando retiraron la lona, vi un cuerpo deformado, con extremidades torcidas en ángulos imposibles, la piel cubierta de llagas negras y el rostro irreconocible. Uno de ellos murmuró: otro más, código Z17, fallo irreversible. El otro simplemente asentía mientras conectaba tubos a las venas ya secas del cuerpo. Me aparté hacia la penumbra de un rincón, fingiendo ser uno más de los que trabajaban allí. Ellos estaban tan concentrados en su labor que ni me prestaron atención. Tomaban notas rápidas, comparando el cuerpo retorcido con una lista que tenían en una carpeta transparente. Era todo tan rutinario, tan mecánico, como si la monstruosidad de lo que hacían se hubiera vuelto costumbre. Abandoné esa sala en silencio, siguiendo otro pasillo que se ramificaba en varias direcciones. Los letreros en la pared estaban borrosos por manchas oscuras, pero uno decía claramente: zona de residuos biológicos. El nombre por sí solo bastó para que un escalofrío recorriera mi espalda. Al atravesar esa puerta, el panorama empeoró. El suelo estaba cubierto de charcos secos de un líquido negruzco, y en las paredes se notaban marcas de garras, como si algo hubiera intentado salir. La luz era roja, intermitente, y el zumbido de los ventiladores oxidados se mezclaba con el eco de gotas cayendo. Avancé y pronto me encontré con lo que parecían enormes contenedores de metal, alineados como armarios industriales. Varios tenían la compuerta entreabierta. El hedor que salía de ellos era indescriptible, peor que cualquier cosa antes. Me obligué a mirar dentro de uno. Allí había cuerpos apilados, desnudos, abiertos en canal. Algunos tenían la piel cosida de manera torpe, como si los hubieran cerrado después de vaciarlos. Otros estaban incompletos, cortados en secciones como piezas de repuesto. Di un paso atrás, pero mi hombro golpeó otro contenedor. La compuerta se abrió con un chirrido y los cuerpos cayeron al suelo, golpeando con un sonido hueco. Eran varios, tal vez 5 o 6, todos con la mirada fija, bocas abiertas congeladas en un grito que nunca salió. Tragué saliva con dificultad. Mi respiración se aceleró dentro de la máscara, empañando el visor. No podía apartar la vista de esos restos. Había marcas de bisturí tan precisas que era evidente que alguien había estudiado cada parte de ellos, como si fuesen experimentos en busca de algo. Me largué de ese lugar. ¿Quién está detrás de todo esto y cuál es su objetivo con estas personas? Salí con rapidez de aquel grotesco lugar. Justo cuando llegué al área de escaleras miré más abajo, el nivel 3 estaba allí, todo mi instinto me gritaba salir de allí, volver con mi gente, escapar de este lugar. Por otra parte, quería llegar al fondo de esto, que habría en el nivel inferior.
Dudé por un momento, y luego avancé. El nivel 3 me encontró rápidamente, decidí continuar aun si eso significaba exponer mi vida. Al abrir la puerta 2 militares estaban allí, me miraron por un momento, luego, me preguntaron qué hacía allí. Sudé frío, me quedé inmóvil sin saber qué decir. Mi cuerpo reaccionó automáticamente. Vengo a desechar más cadáveres, dije. No pensé en lo que decía. Ellos dudaron, titubearon, luego con un gesto, me indicaron que continuara, abrieron la puerta. Apenas ingresé, ruidos de maquinaria me inundaron, vapores de gases se dejaban ver por los pasillos. Pero algo interrumpió el silencio. Quejidos guturales, de algo que no parecía del todo humano. Decidí ir en busca de la fuente, algunos miembros de esa base caminaban con trajes biológicos, y más presencia militar era la que se veía en el nivel 3. Muy custodiado, seguí caminando, confundiéndome entre aquellos que se encontraban allí. Zona de incubación se leyó en una puerta. Entonces ingresé. Lo que vi jamás lo olvidaría en mucho tiempo. Un cuerpo deforme, abierto desde el abdomen, se encontraba vivo. Era algún tipo de criatura que dejó de ser humano desde hace mucho. Se encontraba amarrado sobre una camilla. Se encontraba conectado con diferentes tipos de tubos a una máquina que bombeaba un líquido espeso de color negro. El sonido de aquella sustancia recorriendo los conductos era como un latido artificial, un golpeteo viscoso que me helaba la sangre. Cada burbuja que ascendía por los tubos parecía anunciar que aquel ser, aunque deformado, aún conservaba algún tipo de vida, una existencia forzada y antinatural que desafiaba todo lo que yo había visto antes. La impresión fue tan fuerte que sentí como mis piernas cedían bajo mi propio peso. Mi cuerpo no soportó la carga de lo que tenía ante mis ojos y caí al suelo de rodillas, jadeando, con un sabor metálico que me llenaba la boca. Era como si mi propia mente buscara un mecanismo de defensa, rechazando la idea de que algo semejante pudiera existir. Aquel ser respiraba con dificultad, su pecho se hundía de manera irregular, pero lo hacía, seguía vivo de una forma que no debería ser posible. Me llevé las manos al rostro, intentando apartar la visión, como si cubrirme los ojos pudiera borrar lo que había presenciado. Sin embargo, un instinto más fuerte que yo me obligó a seguir avanzando. No fue entonces cuando noté lo más aterrador. Justo al otro lado de la puerta, más allá del pasillo envuelto en humo y penumbra, algo esperaba. Una sensación en mi pecho me decía que debía dar un paso más, aunque supiera que cada movimiento me hundía más en la pesadilla. Adentrándome un poco más, lo vi. La revelación me golpeó como un martillo en la cabeza. Varios contenedores alineados en filas interminables brillaban con una tenue luz verdosa, y dentro de ellos flotaban entidades similares a la criatura que acababa de ver. Sus cuerpos oscilaban en aquel líquido viscoso, las burbujas ascendían hasta la superficie, y cada movimiento de sus extremidades aún en formación parecía un recordatorio de que estaban creciendo. No eran simples experimentos, estaban incubando algo. La diferencia era clara. Estas no estaban en estado terminal como la primera que observé, estas se incubaban, se moldeaban hasta alcanzar un propósito definido, convertirse en un carnirax. Los vi, claramente, replicando la forma de aquellas bestias que nos habían asesinado, las mismas que habían arrancado la vida de mis compañeros sin piedad. Un escalofrío subió por mi columna, no por la visión de lo ya conocido, sino por algo peor. Distinguí otras variedades, criaturas distintas, con estructuras corporales jamás vistas. Como si alguien hubiera decidido jugar a ser un dios enfermo, mezclando formas, adaptando horrores. En el centro de aquellas cápsulas translúcidas había algo más, algo imposible de ignorar. Una masa de carne enorme emergía del suelo, palpitante, grotesca. Era un tumor viviente, latiendo con un ritmo constante, como si se tratara del corazón de un organismo colosal enterrado en las entrañas de la Tierra. Sus ramificaciones se extendían por todo el laboratorio, conectándose a cada cápsula, alimentando a las entidades en gestación, prolongando su maduración, asegurándose de que tarde o temprano despertarían. Las ramificaciones no solo se limitaban a lo visible, algunas se perdían en grietas del muro, otras desaparecían en el techo, hacia zonas que escapaban a mi vista. Aquello no era un simple experimento aislado. Era parte de algo más grande, como si todo el complejo fuera solo un órgano dentro de un cuerpo mucho más vasto y desconocido. Comprendí con horror que yo solo había visto una fracción mínima de lo que en realidad estaba ocurriendo allí abajo. Desearía poder no haber visto aquello. Mi mente clamaba por borrarlo todo, por convencerme de que era una pesadilla pasajera. Pero estaba demasiado consciente, demasiado lúcido. Cada sonido, cada vibración en las paredes, cada gota del líquido que caía desde las tuberías reforzaba la realidad del infierno en el que estaba atrapado. ¿En qué momento la humanidad se convirtió en esto, en arquitecta de sus propios monstruos? Cuando dimos el paso de ser exploradores del conocimiento a verdugos de nuestra propia especie. De pronto, una alarma sonó, cortando el silencio con un estruendo insoportable.
Las luces se tiñeron de rojo, bañando las paredes y las cápsulas en un resplandor sangriento. Las sombras de las criaturas flotantes se proyectaron deformadas sobre el suelo, como si intentaran liberarse de su prisión líquida. Algo estaba ocurriendo, algo fuera de control, y cada fibra de mi ser me gritaba que era demasiado tarde para huir ileso. A lo lejos vi movimiento. Una docena de militares irrumpió en la zona, empujando con violencia a algunos médicos y técnicos que trabajaban allí. Los interrogaron con desesperación, sus voces eran gritos ahogados por el eco de la alarma. Buscaban a alguien, estaban convencidos de que un intruso se había infiltrado. El miedo me recorrió como electricidad, ¿me habrían descubierto? Mi respiración se aceleró, sentí que el sudor frío corría por mi espalda, y cada segundo se hacía interminable. El pánico comenzó a apoderarse de mí, expandiéndose como un veneno en mi sangre. Todo mi cuerpo temblaba, y aún así debía mantener la compostura, no podía dejarme atrapar en medio de aquella cacería. Sabía que si me encontraban, mi destino no sería simplemente la muerte. Sería terminar dentro de una de esas cápsulas, reducido a un experimento más, alimentado por aquella masa palpitante hasta convertirme en algo irreconocible. Rápidamente intenté buscar una salida, mis pasos resonando entre el rugido de las alarmas y los gritos militares. Cada puerta parecía cerrada, cada pasillo conducía más profundo en el laberinto, y yo no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquellas criaturas flotando en silencio, esperando su turno para nacer en un mundo que jamás debió permitir su existencia. Entre el pánico reciente vi una oportunidad, en una sala alterna. Allí, entre barriles metálicos que contenían una sustancia verdosa y que desprendían un olor químico insoportable, noté en la parte superior una rendija de ventilación. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta con fuerza, apilando dos barriles tambaleantes para darme altura. El metal frío rechinaba con mi peso mientras trataba desesperadamente de alcanzar la rejilla, mis manos temblaban al aferrarse a los bordes oxidados. Con toda la desesperación acumulada intenté arrancar la rendija, pero esta parecía forjada con una resistencia imposible, no cedía ante mis tirones. Desde el otro lado de la puerta comenzaron los golpes, secos y violentos. ¡Abra la puerta!, gritaban, mientras una voz masculina, firme y autoritaria, retumbaba en el eco metálico de la sala. Esta es una zona de contención, entregue sus credenciales, identifíquese. Sus palabras me helaron la sangre, porque sabía que no tenía nada para mostrar, nada que pudiera salvarme. Los golpes se intensificaron. El marco de la puerta vibraba con cada embestida, el metal crujía como si en cualquier momento fuera a partirse. Yo continuaba luchando contra aquella rendija, sintiendo como el sudor frío corría por mi frente y se mezclaba con el polvo que desprendían los barriles al tambalearse. De pronto, un estruendo ensordecedor me sacudió, los impactos ya no eran simples advertencias, estaban a segundos de derribarla. Un sonido metálico cortó el aire. La rejilla al fin comenzó a ceder. Un chirrido desesperante acompañaba el momento en que logré abrir lo suficiente para introducir medio cuerpo. El espacio estrecho me lastimaba las costillas mientras trataba de impulsarme con todas mis fuerzas, sintiendo que la salvación estaba a solo unos centímetros más allá. Di un último impulso para salir de allí, luego, un estrépito seco me paralizó. La puerta había sido derribada. Próximamente, capítulo 6. Escape de la infección. Una historia producida por La Radio de Leo.